¿Sabías que el verdadero secreto para lograr la torta de chocolate más suave y húmeda del mundo está oculto en un viejo cuaderno de recetas guardado bajo llave? Hoy voy a revelarte los tips secretos de la abuela y te aseguro que cambiarán para siempre tu forma de ver las tortas de chocolate. No esperes más para disfrutar el video de esta deliciosa torta esponjosa con doble chocolate, tan húmeda que podrá derretir incluso a los corazones más duros. Y lo mejor de todo, es más fácil de lo que imaginas. Así que prepárate y acompáñanos hasta el final, porque esta receta no es solo chocolate, es un legado que quedará guardado para siempre en tu corazón. Para ponernos manos a la obra, vas a iniciar mezclando 190 gramos de harina con 30 gramos de cacao junto a una cucharada de polvo para hornear y media de bicarbonato. Y acá te comparto los primeros secretos que van a potenciar esta receta. El primero es que deberás usar una cucharadita de bicarbonato para mejorar el color y la consistencia del chocolate en la torta. Además, la abuela te recomienda usar cacao sin azúcar para evitar que el resultado final quede muy empalagoso. Cuando los ingredientes secos estén bien integrados, reserva. Y en un bol aparte vas a mezclar 3 huevos a temperatura ambiente con 450 gramos de azúcar, una pizca de sal y una cucharada de vainilla. Otro tip que mejorará tu receta será mezclar a toda velocidad estos ingredientes a mano, sin usar la batidora eléctrica para evitar añadir aire a la mezcla. En este punto, incorpora en forma de hilo 80 mililitros de aceite vegetal y sigue mezclando hasta integrar. Otro secreto que la abuela te comparte consiste en esa pizca de sal que incorporamos a los huevos. Ella dice que ese ingrediente ayudará a realzar el sabor del chocolate, mientras que reduce el amargor y equilibra el dulzor para que no resulte empalagoso. Además de eso, sirve para mejorar la textura de la masa, intensificando la experiencia gustativa. A continuación, deberás incorporar también 200 mililitros de leche caliente. La abuela dice que es importante que la leche esté caliente, debido a que en esa temperatura ayudará a disolver y activar mejor el cacao, haciendo que el sabor a chocolate sea más intenso con una torta más húmeda y suave. Cuéntame en los comentarios, ¿conocías estos fascinantes secretos de cocina que te comparte la abuela? En este punto vamos a cernir los ingredientes secos previamente mezclados. Un secreto en repostería que nunca debe faltar es siempre cernir muy bien cualquier ingrediente seco para extraer los grumos y mejorar la consistencia del bizcocho. Y acá te comparto otro tip de la abuela. Ella dice que para asegurar una textura suave y esponjosa en cualquier torta, es muy importante mezclar primero los ingredientes secos para distribuirlos uniformemente, especialmente los agentes leudantes como el polvo de hornear. También se deben mezclar los ingredientes líquidos separados para luego combinarlos con los secos, lo que ayudará a evitar grumos y a no batir en exceso para evitar desarrollar el gluten de la harina y prevenir que esto forme una masa densa y dura. Sabrás que la preparación está finalizada cuando tengas exactamente esta consistencia. La llevaremos sobre un molde para horno, previamente cubierto con papel de cocina, harina y mantequilla, para evitar que la masa se adhiera. Solo asegúrate de esparcirlo muy bien por todas partes.
Y finalmente lo vamos a cocinar con el horno precalentado a 180 grados centígrados por 30 minutos aproximadamente. Mientras esperas, deberás mezclar 300 ml de crema de leche bien fría hasta formar chantilly. Y presta mucha atención, porque un consejo muy importante será usar la crema bien fría para mejorar la cremosidad. Es por eso que te recomendamos dejarla 12 horas antes en el refrigerador. Cuando la crema forme chantilly, deberás incorporar también 250 gramos de queso crema. Al igual que con la crema de leche, el queso crema también debe estar bien frío, por lo que también es recomendable dejarlo en el refrigerador antes de usarlo. Transcurrido el tiempo, retira el pastel del horno. Y presta mucha atención, porque este es el corazón de la receta. Vamos a preparar chocolate caliente con leche para humedecer todo el bizcocho. La abuela también suele realizar pequeños orificios para asegurarse de que el chocolate con leche se absorba en toda la torta. Si te está gustando esta receta, de todo corazón te pedimos que por favor le des un like a este video y te suscribas gratis a este canal de comida para no perderte ningún maravilloso secreto que con tanto amor te tiene preparado la abuela. Te damos las gracias de todo corazón. Ahora sí, ha llegado el momento de cubrir este delicioso postre. Para eso vamos a realizar una capa densa y uniforme con la crema chantilly y queso crema que previamente habías elaborado. Solo asegúrate de usar una paleta de cocina para esparcir muy bien la crema por todas partes. Y si es de tu agrado, puedes usar un instrumento alisador para que el relleno quede parejo y uniforme. Finalmente, llevaremos a la nevera por 2 horas hasta que se compacte. Pero mientras tanto, para realizar el ganache, vas a mezclar 200 gramos de chocolate con 200 mililitros de crema de leche. Y lo derretiremos en baño de María o al microondas. Lo importante en este punto es evitar que se queme para cuidar el sabor del chocolate. Transcurridas las 2 horas, retira la torta de la nevera y esparce con mucho cuidado el ganache por toda la parte superior. La abuela dice que en este tipo de recetas, mientras menos manipules el chocolate, mejor será el resultado final. Eso es debido a que al momento de refrigerarlo, este tipo de ganache queda marcado, estropeando su hermoso resultado. Por eso, solo te recomendamos usar una espátula para alisarlo únicamente cuando esté tibio. Deberás llevarlo finalmente a la nevera por 1 hora hasta que el ganache endurezca. Transcurrido el tiempo, retira y decora a tu gusto. Por ejemplo, puedes esparcir en la superficie chispas de chocolate o granos molidos de café. Mientras tanto, quiero compartir contigo una anécdota graciosa. Una vez, la abuela preparó este delicioso postre para compartir con sus amigas. Al momento de alisar el ganache, se descuida por un momento para revisar el teléfono y sus nietos aprovechan la oportunidad para meter los dedos y probar el chocolate. Cuando la abuela retira la torta de la nevera para decorarla, se percata que quedaron grabados los dedos de unos niños pequeños. Por supuesto que no hizo falta preguntar quién fue, porque el tamaño de los dedos delató automáticamente a los nietos. Y ahora ha llegado el momento tan ansiado de esta magnífica receta, probar su resultado final. Solo deleítate con la increíble esponjosidad y humedad que adquiere este bizcocho con doble chocolate. Un toque único y especial que solo podrás lograr siguiendo los secretos que te comparte la abuela.
El doble sabor a chocolate, con el increíble relleno cremoso del queso crema, elevará este fascinante postre a un nuevo nivel completamente desconocido, que te dejará pidiendo más y más. Con estos ingredientes podrás tener aproximadamente 27 trozos grandes de torta para compartir con tus seres amados. Aunque déjame decirte que este tipo de receta también es ideal para vender y emprender tu negocio digital. Por ponerte un ejemplo, cada pedazo puedes venderlo entre $1 o $1.50 aproximadamente. Y lo mejor de todo es que cualquier persona que pruebe esta magnífica torta te pedirá la receta con los secretos. Eso sí, no los compartas para que solo tú sepas preparar esta magnífica merienda que se hace agua en la boca al verla. Otra vez más queremos darte las gracias por acompañar a la abuela en otro episodio. Ella siempre dice que tú eres una persona única en este mundo. Y por el cariño que tienes hacia la abuela, ella te lleva en un lugar muy especial de su corazón. Si te gustaron los maravillosos secretos y consejos que ella compartió contigo, escríbenos en los comentarios. Y si conoces algún otro tip de repostería, también puedes compartirlo con la comunidad. No olvides por favor suscribirte gratis y darle un like al video. La abuela te lo agradece enormemente. Ha llegado la hora de despedirnos hasta un nuevo video. La abuela te envía un abrazo grande y fuerte cargado de bendiciones y te desea éxito en todos tus proyectos. Que tengas un buen provecho y una feliz y bendecida semana. Hasta la próxima.